Sabrina, por estar con nosotros esta mañana y compartir precisamente tu visión de todo lo que está pasando en el país en este momento. Que tengas excelente día. Igualmente, y para tu audiencia. Bien, sigo acá. Ahora vamos a hablar del tema eléctrico con un especialista en la materia. Se trata del ingeniero Nanik Singh. Tuve la oportunidad de leer algunos mensajes muy interesantes aquel día de los dos apagones. Primero, un apagón a las 11 y tanto de la mañana que duró exactamente 7 minutos. Y luego el apagón más prolongado que nos dejó hasta sin agua a miles de panameños y que al final todavía hoy no tenemos claro qué fue lo que realmente sucedió. El de la mañana, ENSA se lo atribuyó a la mina. El de la tarde, ETESA se lo atribuyó a un incidente en el Centro Nacional de Despacho. Pero usted realmente hoy nos puede decir qué fue lo que pasó ese día, señor Nanik, que lo vi muy activo en redes sociales. Sí, buenos días, Álvaro, gracias por la invitación. Igual gracias a tus oyentes que permiten pues, que accesemos sus hogares, empresas y conversen con nosotros pues, sobre energía. Bueno, mira, con respecto al primer evento que duró, como dice, 7 minutos, en efecto fue por un tema de la planta de carbón de la empresa minera. Ellos causaron una situación que apagó o afectó a varios clientes por aproximadamente 7 minutos. Y adicionalmente, como ocurrió un desbalance en el sistema eléctrico regional, entonces ese desbalance causó que que Guatemala con México, que tienen una interconexión que está, como digo, junta pero no revuelta con la interconexión regional, se separara pues del sistema por seguridad básica. Eso tomó tal vez 7 minutos. Y eventos de ese tipo ocurren regularmente en Panamá, en otros países de la región. Digamos que es un poco normal que pasen esas cosas. Hemos tenido eventos precisamente en Guatemala con México que nos han desconectado acá en Panamá. Entonces es algo que pasa habitualmente en la región. No es de sorprenderse. Lo importante, como siempre digo, es la respuesta que tenemos a las fallas y los eventos que tan rápido, porque de que van a ocurrir, van a ocurrir. El evento que ocurrió en la tarde, ese evento sí ya fue considerable. No fue exactamente a causa del CND, lo que entiendo, lo que dicen los reportes preliminares es que un conductor, un cable cayó sobre otro cable de otra línea y eso causó pues la desconexión del sistema en ciertas áreas, y por el desbalance que fue considerable, entonces el CND debe desconectar carga, o sea, cliente, y también generación, para que el sistema se vaya balanceando entre lo que estamos produciendo, lo que estamos generando, lo que estamos consumiendo, y se vaya nivelando. Esa nivelación tomó casi 4 horas en total, porque hasta las 7 y pico, casi 8 fue de la noche, que se restableció todo el sistema, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué demoró tanto? Porque supuestamente estamos invirtiendo pues, en redes de transmisión, en sistemas inteligentes, que nos deberían ayudar a que esto sea mucho más ágil, porque eventos van a seguir ocurriendo. No, me gustaría ver una foto del conductor del cable que cayó sobre el otro cable que no lo he visto. Me gustaría ver esa foto. Y hay que esperar aproximadamente 30 días para que el CND presente el informe final de qué fue lo que pasó, y así vamos a poder saber de un documento público
exactamente qué pasó, ¿no? El ente operador regional también debe emitir un reporte, así que ahí podemos comparar figuritas, como dicen, ¿no? Ok. ¿Por qué? Explícanos un poco esto de la planta que opera en la mina y cuánto genera. Tengo entendido que esta planta genera 300 megawatts y se los inyecta actualmente al sistema panameño. Sí, ese proyecto inicialmente lo que entiendo es que se desarrolló con el propósito de autogenerar, más o menos como hace la ACP, que ellos tienen plantas de generación y la usan para ellos mismos, pero como tienen excedentes, entonces lo envían a la red. Eso lo hace la ACP y entiendo que el modelo era similar con la mina. Al estar la mina suspendida su operación, entonces la planta de generación de ellos, de carbón, entonces está entregando su producción, pues digámoslo así, directamente a las redes del Sistema Interconectado Nacional. El fallo que tuvo, entonces, al perder 300 megas, no sé cuánto estaba despachando en el momento, no recuerdo ahora mismo, pero asumamos que eran 300 megas, entonces eso crea un desbalance en la red y en el sistema regional, que entonces provoca la falta de suministro por 7 minutos en Panamá y también la desconexión entre Guatemala y México. No fue una desconexión de aquí hasta Guatemala y México, fue una desconexión entre Guatemala y México, o sea, puntual allá, que pudo haber tomado o pudo haber sido causa de este desbalance importante, porque son 300 megas. Para que tengan una referencia, Panamá, cuando estamos en el punto más alto de consumo, estamos cerca de 2000 megas. Entonces, si le tumbas 300, es importante en el país y en la región. O sea, ajá. No, sí, comenta. Sí. O sea, que no estamos hablando de algo que se dio inédito, que nunca había pasado, que fue provocado, ni nada por el estilo. No, yo no diría eso porque, como mencioné hace un momento, la interconexión de Guatemala con México ha causado situaciones parecidas, incluso te diría que peores. Hemos tenido desconexiones me parece una ocasión del área de Chorrera grande, y fue a causa que México con Guatemala tuvieron una falla, se desconectaron y eso repercutió en varios países de la región. En Panamá, si no me falla la memoria, en un caso desconectó un montón de clientes, miles de clientes en el área de Panamá Oeste, y fue a causa de lo que pasó entre México y Guatemala. Entonces, como digo, esas cosas pueden pasar, pero mi preocupación es cómo reaccionamos y qué tan rápido estamos reaccionando a esas situaciones, porque, ok, se estrelló alguien con un poste y tumbó el poste por mi casa, por decirte algo, o la tuya, y entonces qué tan rápido tenemos respuesta a esos daños, situaciones. Eso es lo que tenemos que mejorar en lo que... Ok, explícanos un poco, porque yo quiero aprovechar tu experiencia para que la gente entienda dos cosas importantes. Una, cómo funciona el mercado eléctrico panameño, porque muchas veces nos enfocamos solamente en las distribuidoras. Y dos, cómo o qué impacto pudiera tener en Panamá el fenómeno del Niño, que ya está dándose a nivel de la región y del mundo. Correcto, sí. Bueno, en cuanto a cómo funciona el mercado panameño, básicamente tenemos tres componentes, si lo queremos ver. Es el componente de generación, que es donde se produce la energía, ya sea térmica o renovable, o hidroeléctrica, que también es renovable. Entonces, los generadores van a entregar energía a la red.
Cómo se paga esa energía que traen a la red va a depender si es a través de contratos de licitaciones que hacen las distribuidoras, si es de contratos entre generadores, si es de contratos de generadores con grandes clientes, que son empresas grandes que en vez de comprar, como digo yo, en el chinito 2 naranjas, se van al mercado abasto y compran un saco de naranja y les sale más barato. Y luego entonces tenemos la parte del mercado ocasional, que el mercado ocasional permite a los generadores entregar lo que les sobra a lo que necesitamos los clientes, que no esté contratado. Y también si tenemos, ¿cómo se llama? Faltantes del lado de generación que se pueda adquirir por esos generadores y cumplir con el balance pues, que hablaba. Este es un mercado que se da por hora. Cada hora se revisa en el CND qué falta o qué nos sobra, y eso que falta o sobra se compra o se vende. Entonces, el tema con el mercado ocasional es que, como casualmente anoche en la tecnológica estaba con unos muchachos allá explicando sobre esto, es como quien va al supermercado y compra pan, huevo, jamón, y pone en la canasta una champañita, y resulta que pasan los primeros productos que son más económicos y luego pasan la champaña que es lo más costoso. Entonces en el mercado ocasional lo último que pagues, que en este caso la champaña más cara, le asigna el precio a todo. Entonces estás pagando pan, huevo, queso a precio de champaña. Entonces, con el despacho, primero se despachan las generadores que no tienen costo de combustible, eólico, solar, hidros, que no tengan embalse. Y si tiene que entrar para completar el faltante de esa hora una generadora térmica y su costo es muy alto, o la última que entró es muy alto, ese precio se le asigna a todas las tecnologías, aunque estemos usando eólica o solar, que su costo variable es cero. Entonces eso nos puede encarecer también la tarifa, dependiendo de cómo sea la cantidad de energía que no tenemos contratada. Entonces, por eso en la Secretaría de Energía ellos tienen un mandato de contratar a medida que va pasando el tiempo para estar lo más cerca posible de lo que necesitamos, que esté casi todo o todo contratado, porque así tenemos certeza de los precios. En el caso que si nos falta, porque es el mercado ocasional que llena ese faltante, entonces corremos el riesgo que si hay una situación como el Niño, como la de Hormuz, que ese renglón tenga, aunque sea un porcentaje bajo, tenga un impacto importante en la tarifa y nos encargue. Ya de ahí tenemos entonces a ETESA, que es una empresa privada, propiedad del Estado de todos los panameños, y se encarga de todo lo que es transmisión. Y luego tenemos las distribuidoras, que son, digamos, los que nos cobran la comercialización y la distribución de la energía. No son los encargados de suplirla, aunque ENSA, por ejemplo, sí tiene algo de generación, una planta hidro, y ellos se encargan entonces de cobrarle a los clientes. La mayoría de los clientes, apenas le pasa algo, dice, fue ENSA, fue Naturgy, pero no necesariamente siempre es el caso, porque que sea ENSA o Naturgy. Y el otro componente, que no, por supuesto no es el menos importante, diría que todo lo contrario, son los clientes, que sería, digamos, el cuarto participante del mercado. Entonces los clientes queremos buen suministro, calidad y el mejor precio posible. Entonces esas son, digamos, las 4 piezas pues, que generan, que participan en el mercado eléctrico, y la que nos pega más fuerte siempre es la generación, porque si revisan su factura, el costo de la generación es más o menos el 70% de lo que pagan los clientes. TESA es menos de, creo que 3%, 5%, y el resto pues la distribuidora un 20 y tanto por ciento. Ok, el fenómeno del Niño, viendo cómo está distribuido, cómo opera el mercado eléctrico, que en la generación está lo más fuerte es agua, hidro y combustible y gas termo.
Sí, exacto. Como también muchas veces digo, Panamá eléctricamente es un poco, para mi gusto, bipolar, porque aunque tenemos un 20% de eólica y de solar, el resto está dividido en esas dos grandes masas de generadores que son hidroeléctricos y térmicos. Entonces, eso en mi consideración nos pone un poco en una situación complicada ante eventos climáticos que cada vez son más frecuentes, porque si en estación seca tenemos un verano muy fuerte o algún niño asomándose, entonces eso nos afecta porque dependemos mucho más de generación térmica que usualmente es más costosa. Y por el otro lado, si es un niño que es lo que eh, dicen los expertos en el tema que viene, que va a estar en estación lluviosa, entonces vamos a tener menos lluvia, menos almacenaje de agua, menos disponibilidad de agua, que usualmente es una de las tecnologías con mejor precio que la térmica. Entonces corremos el riesgo ahora en esta estación lluviosa que nos falte agua y entonces dependamos más de las térmicas. Entonces vamos a tener que pagar más por esa energía. En Panamá hoy tenemos 5.000 megas de capacidad instalada y como dije, estamos en 2.000 de demanda máxima aproximadamente. Así que tenemos un colchón importante que nos va a proteger bastante en cuanto a la situación de suministro, pero está el tema del costo, que entonces tal vez vamos a depender más de las térmicas y no es gratis. Entonces, eso me esperaría que el cargo de variación de combustible que está en la factura eléctrica nos suba. Creo que es una posibilidad, a menos que se haga algún tipo de subsidio o algo, a causa del fenómeno del niño. Pero, digamos, por energía no deberíamos tener problema, en mi opinión. El tema podrían ser los costos. El, la SEP esta semana dijo que no ha habido un aumento de la tarifa, que lo que ha habido es un aumento en el consumo producto de la sensación térmica a raíz del calor que se ha registrado en los meses de abril y mayo. ¿Usted coincide con eso, tomando en consideración que es mi manera de pensar, no sé si no soy especialista, que la mayoría de los clientes que consumen menos de 300 kilovatios horas no creo que tengan aires acondicionados en su casa encendidos las 24 horas al día, porque no serían consumidores de 300 kilowatt horas? Bueno, todo es un poco relativo porque yo, por ejemplo, he tenido clientes que me dicen, no, yo tengo 3 aires en la casa, pero no los enciendo porque me da miedo la factura eléctrica. Sí, uno los ve Pero como un perro, como un pitbull, piensa que te van a morder. sí, exactamente. Entonces no se atreve, me dicen, lo tengo de adorno. Yo dije, bueno, porque no quiere ni ver el control remoto porque sabe que ahí viene el tanganazo, ¿no? Porque le sube la tarifa, ¿no? En efecto, sí había un tema de temperatura importante y eso ha causado que muchos clientes estén consumiendo más, ya sea desde abanicos hasta aire acondicionado. Digamos, eso sí es una realidad. O sea, los números lo dicen y creo que en general todo el mundo puede dar testimonio del calor que está haciendo a veces en las noches o en el día también horrible, ¿no? Pero por supuesto todo es proporcional y va a depender de los hábitos del cliente. Si el cliente tal vez no tiene aires y antes no dormía con abanico o con un abanico un par de horas y ahora tiene que tener el abanico encendido todo el día, eso puede aumentar su consumo. Pero obviamente esto es proporcional a cada cliente. Un cliente tal vez pagaba $40 de luz y ahora va a pagar 50. Entonces dice, oh, casi me subió la mitad de lo que pagaba. Pasé de 30 a 45. Entonces son aumentos importantes. Tal vez en volumen de dinero uno es poco, pero uno también tiene que ponerse en la situación de muchas familias panameñas que tal vez pagar $45 de luz es mucho para ellos. Entonces, creo que hay que
ponerse un poco en los zapatos de cada cliente. Las tarifas, si me permites, te puedo compartir una tabla para que veamos qué es lo que ha pasado con las tarifas. Aquí te puedo mostrar. Mira, las tarifas eléctricas, aquí está EDEMET, está ENSA, está EDECHI, que son las tres distribuidoras que suplen la energía al país. Las tarifas del semestre del último semestre del año pasado, que es el semestre que involucra pues desde julio hasta diciembre del 2025, en comparación a las tarifas de este primer semestre del 2026. Podemos ver, aquí están los tres escalones. Uno que va de 11 a 300 kWh, es donde está la mayoría de los clientes y los que tienen, digamos, subsidios, de 301 a 750 y clientes de más de 750. En general, la tarifa del semestre pasado con este semestre ha tenido disminución. Entonces aquí puedes ver, bajó 3%, casi 2 y pico por ciento en EDEMET, lo que pagan los clientes BTS. Esto es únicamente BTS casi, porque las tarifas involucran diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de tarifas, pero me voy a enfocar en lo que es casas de internet. La tarifa de ENSA se redujo prácticamente 22%, 22% por escalón. Y eso lo recalco y lo aclaro mucho porque ahora viene una partecita que es la parte interesante. Y en EDECHI también pasó lo mismo. La reducción 2%, casi de lo que pagábamos por energía por renglón. Entonces, este semestre, un cliente de 300 kWh puede estar pagando $45 en EDEMET, de ENSA $50 y de EDECHI 47, y ellos tienen un subsidio también importante, así que va a ser un poco menos. Pero ¿qué ocurrió o qué es lo que está pasando? Las tarifas se pagan en EDEMET o todos los clientes de Naturgy en base a escalones y se segrega la energía de ese escalón al precio del escalón. Es decir, si yo consumo 1000 kWh por mes para llegarme a los tres escalones y lo cambiamos aquí en los tres clientes, en EDEMET y en EDECHI, esos clientes van a pagar esos 1000, los 300 primero a 15 centavos, y los 450 que van en el segundo renglón, entre el 301 a 750, a 22 centavos. Y todos los demás que consumen arriba, o sea, 250 kWh, en este caso en ejemplo, a 33 centavos. Eso es lo que ocurre en EDEMET y EDECHI. O sea, que a medida que va subiendo, cada escalón tiene su precio. En ENSA no es así. En ENSA, dependiendo de en cuál escalón estás, de tu consumo total, te aplican el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo, en vez de consumir 300, consumo 301, el precio de toda mi energía pasa de 17 a 20 centavos. Si me paso al tercer escalón, que es en 750 en adelante, todito lo que consumo me lo cobran al precio más alto. Claro. No me lo dividen por escalones o por secciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un cliente de 750 y me pasé a 751, que lo podemos ver acá en otro ejemplo, me golpea un poco más, y ahora vamos a ver los porcentajes. ¿Y por qué esta diferencia de tipo de tarifa? Porque en el 2023, esto que está aquí, voy a agrandar un poco para que lo vean los que tienen en YouTube, la Sala Tercera de la Corte Suprema
suspendió una resolución de la SEP donde se establecían las tarifas, y por eso en octubre del 2023 ocurrió una disminución importante para los clientes de la tarifa eléctrica, y por eso observan que los precios de ENSA máximos son de 23 centavos en comparación a Naturgy, que son 30 y pico, o sea que bajó casi un tercio. Pero el tema está en que sí ocurre una disminución, pero entonces el esquema de cobro cambió, y cambió a que te cobran todo al nivel que estés. Entonces eso es lo que en mi opinión puede estar afectando un poco a los clientes. ¿Qué hacer? Y ahora les muestro por qué. Porque antes un cliente que por ejemplo pagaba 300, vamos a poner los tres clientes con 300 kilowatt hora, si ese cliente subió su consumo 25% por la temperatura, en Naturgy pasa de pagar 47 a 62, porque posiblemente cambió de escalón y entonces le están cobrando energía a un precio más costoso. Eso le causa una variación de 30% de su pago. O sea, antes pagaba 47 y ahora pago 62. Más. Entonces, dólares en total. O sea, que me subió un 30% lo que yo pagaba antes. Entonces, imagínate, mi costo operativo, que uno de los más importantes, que es la electricidad, para muchos pequeños empresarios, que le digan, oye, te subió 30%. Y en ENSA, que tiene los precios más bajos, ese mismo cliente de 300 que pase a 375, le sube 38%. O sea que pasó de $55 al mes a 76. Entonces, esa variación, que es casi un 40%, es lo que está golpeando. Y como dije, es cierto lo que dice la SEP, la tarifa no cambió, la tarifa no subió, pero en la forma que está el esquema de escalones, te castiga fuertemente si te pasas de un escalón a otro. Entonces, como ven aquí, un cliente de 300 porque consumió 25% más porque hace mucho calor, y es algo que está pasando, le sube 38% su costo mensual de electricidad. Y eso también lo impacta un poco esto que ven aquí, que es la variación de combustible, que en ENSA subió casi un 60% el promedio del semestre pasado con este semestre. Entonces, en EDECHI subió 144%. Suenan números también grandes, pero estamos hablando de 0.2 centavos que se pagaba antes, ahora 0.5 centavos. Pareciera que no es mucho, pero cuando ves en porcentajes y el total pagado por el cliente por estas variaciones, es importante. Y ahora, disculpen que me atienda, imaginemos un cliente de una pequeña empresa que consume 1000 kilowatt hora por mes. Entonces está pasando que ese cliente antes pagaba $230 más o menos de luz, que ahora le subió en EDEMED a 314, 15. En ENSA le pasó de 240 a 248, y si ya nos vamos a un cliente de 2000, que digamos sería como un poco más consecuente con lo que puede estar consumiendo una empresa pequeña, ya también pasamos entonces de 500 y pico a 700. Entonces en EDEMED, entonces son incrementos importantes, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que le está pasando a nuestros clientes, que esos incrementos, sobre todo los clientes de 300, que como digo, de 47 a 60 tal vez para muchos suene como que no es gran cosa, pero sí es importante para muchas familias que estaban pagando $55 de luz y ahora son 76, y son $25 que no tiene para comprar alimentos o medicina que esté disponible. No sé si tienes alguna pregunta de la tabla, si no la dejo de compartir. No, ya la pregunta que viene, ¿qué debe hacer
el consumidor que se enfrenta a una situación de esta naturaleza que le está afectando el bolsillo en este momento? Bueno, hay varias opciones. La primera es eficiencia energética, que no significa simplemente si tiene aire comprar un aire más eficiente. Muchas veces es poner aislantes adecuados, mantener puertas cerradas, no tener la puerta abierta si tiene aire acondicionado, si tiene un tema de que no tiene aire, que tiene abanicos, bueno, tratar de en la casa tener formas de bloquear el calor, árboles, arbustos, aislantes, todo lo que sea eficiencia energética ayuda mucho. Te diría que es financieramente mejor que poner paneles solares, hacer eficiencia energética, porque primero reduces lo que estás consumiendo y ya después que reduces lo que estás consumiendo, tú puedes decir, bueno, voy a poner paneles, porque entonces ya con los paneles solares, dependiendo de tu presupuesto disponible y el espacio en techo, puedes cubrir tal vez el 100% de tu consumo o con que sea la mitad, te ayuda significativamente y es una buena inversión. Eso sería lo que habría que hacer, y también esperemos que en el caso de ENSA el tema que hay con la Corte Suprema de Justicia se resuelva también pronto, porque pienso que eso también está afectando pues a clientes, incluso ya cuando te vas a clientes de consumos mayores, les afecta pues importante en porcentajes de incrementos a su bolsillo, y muchos clientes a mí me han llamado también a decir, oye, no sé qué pasó, mi cuenta yo pagaba 400 o 300 y ahora estoy en 450, ¿cómo pasó eso? Entonces, en algunos casos, aunque yo suba 25 o 30% en mi consumo, puede reflejarse hasta en un 50% extra en términos de dinero, porque pagaba $300 y ahora pago 450. Entonces, y una forma también que tal vez no está al alcance de todo el mundo, pero se puede hacer, es instalar un medidor paralelo en su casa, para que ese medidor te muestre en vivo qué es lo que estás consumiendo, y así también tú puedes, oye, mira, me estoy pasando en mi consumo del día, o en este momento tengo muchos equipos encendidos, voy a apagar algo, voy a subir la temperatura del aire, si se puede, para bajar un poco y no pasarse de un escalón a otro, porque el asunto está de donde te pasas un escalón, Sí. te jodió el asunto. Sí, exactamente. Bueno, Ingeniero, sí, para cerrar. una consulta con respecto a eso que mencionó. ¿Cómo se instalaría un medidor paralelo? ¿Quién lo tendría que instalar? ¿La misma empresa? No, eso se puede. Nosotros, disculpa la propaganda, nosotros vendemos medidores paralelos que tú puedes instalar en tu casa. Hay medidores que te cuestan desde 200 y tantos dólares hasta miles de dólares, dependiendo de para qué se va a usar, si es una aplicación industrial o una aplicación residencial. Y se instala en el breaker de tu casa, el principal, y ahí entonces pones unas muelitas que van a medir la corriente que entra a la casa. Lo puedes ver en un app y así te das cuenta pues de qué es lo que está pasando y qué estás consumiendo, ¿no? Entonces es una herramienta, el conocimiento es poder, como dicen, ¿no? Entonces esa información te ayuda a evaluar qué es lo que estás haciendo. De repente te das cuenta que tienes un equipo que es ineficiente, que cada vez que lo enciendes se sube por las nubes el consumo, y de repente, oye, mejor lo cambio porque no voy a gastar tanto en cambiarlo, pero me ahorro o lo recupero en 3 meses en la cuenta de luz. Esas cosas pueden pasar. Ok. Gracias. Bueno, gracias a Nanik Singh, ingeniero especialista en estos temas de energía eléctrica, por ilustrarnos un poco. Yo creo que este es un periodo para hacer docencia, porque evidentemente vamos a estar viendo cambios en nuestra factura si no tomamos las medidas como consumidores, las medidas que corresponden. Así que gracias, que tengan excelente fin de semana. Cómo no, igual, gracias a todos por su atención.